Bienvenidos a Lo que deberías saber de. Esto es un podcast que te sumerge en ese amplio mundo de la tecnología empresarial. Mi nombre es Osvaldo Carpio, soy CTO en CDS Américas y este podcast te trae temas interesantísimos de seguridad, automatización, control de versiones, infraestructura, entre otras. Hemos estado trabajando muchísimo, o charlando muchísimo, mejor dicho, sobre la plataforma IBMI y el día de hoy vamos a continuar haciéndolo. Les quiero invitar a que vean, antes que nada, los capítulos anteriores y las series anteriores en las que hemos hablado de temas interesantísimos de alta disponibilidad, luego una serie de capítulos de seguridad, entre otras cosas más. Y no quiero iniciar sin antes decirles que fue el Common para América Latina. El Common es el evento de la comunidad de IBMI más importante que se hace anualmente desde hace muchos años en alguna ciudad en Estados Unidos. Hay una versión para Europa, Asia, etcétera. La de América Latina por los momentos es virtual. En esta edición, CDS Américas estuvo invitada a ser ponente. Tuve la oportunidad de charlar sobre las vulnerabilidades y los retos de seguridad IBMI para el 2025. Pronto estaremos liberando este contenido y les invito a que vean el resto del contenido del Common, muy interesante, está repleto de material educativo. Bien, ¿a qué vinimos hoy? Vinimos a charlar un poco sobre uno de los temas más que polémicos, llenos de paradigmas en el mundo IBMI. Y tiene que ver con el IBMI y la nube. ¿Y por qué hablo de paradigmas? Porque así como hemos charlado de otras cosas en las que nos cuesta un poco meternos, el tema del antivirus y que si el IBMI está bien o no para el antivirus, etcétera, en la nube también hay ciertos paradigmas. Hoy estaremos charlando como de manera introductoria sobre este tema. Luego tendremos otros episodios donde hablaremos de temas específicos. Bien, para dar inicio a este tema del IBM y la nube, yo quisiera dejar algunas cifras, o por lo menos una, y es que el 75% de las empresas en el mundo tienen algo, si sea híbrido, en la nube. Y el IBMI es de estas plataformas que generalmente componen el corazón de las organizaciones, no siempre, pero en la mayoría de los casos sí, pues ¿por qué no? ¿Por qué no estar también en un entorno de nube? Eh, Aquí hay que entender un poco que cuando hablamos de nube, básicamente, para decirlo en criollo, como dicen, estamos charlando de que este servidor no está dentro de los dominios de nuestra organización. Entonces, desde hace mucho tiempo se está trabajando con servidores Power, IBM Power, en nubes privadas. Bien sea el mismo IBM o algunos otros prestadores de servicio, colocan particiones IBM iX y en algunos casos Linux a disposición de sus clientes, integrándola con el entorno de red, colocándola en redes muy seguras, conectividad remota para los clientes, en data centers regionales en cada país, algunas veces de forma internacional. Hay un tema regulatorio que a veces impera y es que el IBMI también en América Latina particularmente está muy, pero muy relacionado con la banca. Pero el mensaje sigue siendo el mismo. Es una plataforma más que está y que está en la nube y que tiene toda la disposición de que los clientes vayan hacia ese lugar. ¿Por qué? Bueno, hablemos un poco de los beneficios. La escalabilidad es uno de ellos. Imagínense ustedes que un servidor que está en la nube, un cliente pueda, o si desea, ampliar los recursos de procesamiento, de disco, o lo que sea, de una forma sencilla, bajo una petición. Si lo tienes en una nube privada, bueno, no es tan sencillo, pero sí, fácilmente se le puede incrementar algún recurso para alguna ocasión, incluso de forma eventual. No es que si está on-premise no se pudiera, claro que se puede, pero en el caso de la nube, digamos, tiene como un mecanismo, un sistema para ello. Si la nube es pública, mejor aún, porque es mucho más flexible. Adicional a la escalabilidad está el tema de la computación flexible, y es que tú vas a utilizar únicamente los recursos, o vas a pagar, mejor dicho, por únicamente los recursos que estás usando. En el mundo IBMI, al ser servidores tan grandes y que prestan un servicio tan continuo, grandes no en tamaño, quiero decir por la cantidad de usuarios que se mantienen conectados y procesos, es raro ver un servidor IBM que lo apaguen por las noches, etcétera. Pero se utiliza mucho por ahora la nube
en el IBMI para ambientes no productivos. También es una gran ventaja lo compatible que están estos servidores en la nube, ya que están a disposición de toda la organización. Obviamente, para llegar a esto se requiere de una gran labor, un gran trabajo a nivel de la configuración de comunicaciones, la seguridad, etcétera. En términos de cumplimiento, bueno, si bien es cierto que llevarse los equipos a la nube, sea privada o pública, a veces es todo un reto en términos regulatorios, también es cierto de que estos data centers donde ellos se encuentran, por lo general, deben cumplir con una cantidad de requisitos que permiten que las organizaciones también vayan cumpliendo cumpliendo con todo lo que alguna normativa o mejor práctica le exige. Entonces, hay un punto interesantísimo cuando se comienza a charlar sobre la nube y el IBM. Y es el tema de costos, los costos operativos. Hay muchos costos operativos que impactan en las organizaciones a nivel tecnológico, pero bueno, yo les dejo dos solamente por hoy. Y es el costo de infraestructura, lo que cuesta tener un servidor de este tipo hoy en día en nuestra organización. Y por otra parte, el costo de la infraestructura que rodea este servidor. ¿Qué quiero decir? Esa es la parte más difícil de calcular, al menos para nosotros como prestadores de servicios. ¿Por qué? Porque nos cuesta determinar cuánto invierte una empresa en data center, telecomunicaciones, mantenimiento, ubicación física, todo lo que significa, incluso la parte de respaldo, todo lo que supone mantener un servidor Power funcionando dentro de nuestra organización en términos físicos. En conclusión, cuando hablamos de inversión que hacen las organizaciones para un servidor en on-premise, un servidor IBM Power on-premise o colocarlo en la nube, preferiblemente pública, nos damos cuenta que los costos operativos son significativamente diferentes. Obviamente es mucho más económico, no solamente el poder de cómputo en la nube, sino también todo lo que el cliente se ahorra en términos de infraestructura tecnológica para mantenerlo funcionando. En el caso de la nube privada, aunque también puede que resulte más económico, no es tan económica como la pública, ya que hay unos servidores que están, o unas particiones, vamos a llamarlo así, o máquinas virtuales que están dedicadas a estos clientes y que no son tan flexibles como en la nube pública. Hay una cantidad de diferencias que después en otros episodios vamos a ir analizando. Por ahora, como les digo, estamos haciendo un recorrido por todo este mundo de la nube y el IBMI y queremos transmitirles que tenemos mucho tiempo intentando que la comunidad o los clientes que tenemos entiendan de que el IBMI ya está y puede estar en la nube. ¿Qué son los retos? ¿O cuáles son los retos, mejor dicho? ¿Cuáles son los retos para que el IBM esté en la nube? Hay un tema que tiene que ver con el marco regulatorio y eso digamos, es la parte que más impera. Sobre todo, yo les comentaba que muchos servidores Power están, en América Latina, están relacionados con la banca. Y la banca tiene regulaciones por cada país. Muchas veces impiden estas regulaciones que el poder de cómputo o el servidor principal esté fuera. Sin embargo, muchos bancos, o algunos bancos, no voy a decir muchos, ya están colocando servidores en la nube para ambientes no productivos. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente eso significa que hay una reducción de costos operativos, de infraestructura. Ya no tengo que tener estas 3, 4, 5 LPAR consumiendo recursos de mi servidor productivo acá que tengo on-premise, sino me los llevo, porque son ambientes no productivos, me los puedo llevar a la nube. Y entonces ya por ahí voy reduciendo costos. En otros casos, o en otros países, quizás no es un impedimento colocar tu servidor de producción en la nube. Hay casos de casos. Por ello, entonces, lo que les quiero transmitir es que uno de los grandes retos que encontramos es si realmente yo como empresa tengo la capacidad de hacerlo. Por ahí, si mi empresa es una empresa del sector industrial y no hay una regulación que lo impida, seguramente sacando la cuenta de lo que estoy invirtiendo y lo que me cuesta mi próximo upgrade de hardware, etcétera, es mucho más alto que una inversión a 3, 4 años en la nube pública, por dar un ejemplo. Para ello,
nosotros hemos hecho, digamos, estudios y acompañamos a los clientes y charlamos y revisamos a ver qué tienen, a dónde van, cómo es su crecimiento. Pues, podemos acompañarlos con un estudio de capacidad, un estudio de rendimiento para determinar si efectivamente tienen la posibilidad de irse sí o no a la nube o qué par pueden llevarse, etcétera. No es tan complicado hacerlo, ¿ok? Otro reto, los satélites, lo que llaman los clientes o nosotros los satélites. Oye, es que no solamente es mi servidor Power, resulta que yo tengo una cantidad de servidores Windows, Linux que lo acompañan y otros IX y tienen que estar todos ellos acá. Bueno, esto no es una dificultad porque los proveedores de servicios en la nube pública, por ejemplo, tienen la capacidad de entregar tanto servidores Power como otros servidores que estén, digamos, en el mismo entorno. De modo que la organización pueda levantar todos sus servicios y todos sus servidores en la nube, en el mismo entorno, sin que esto sea un problema en términos de latencia, etc. Otro reto con el que nos conseguimos es el tema de las comunicaciones. Si realmente mis oficinas, mis clientes o todo aquel que llegue al servidor pueda llegar de manera apropiada, con una latencia apropiada en la nube. Para esto, nosotros aconsejamos hacer pruebas previas, pero consideramos de que no es un impedimento, ya que hoy en día muchas empresas tienen servidores de otros sistemas operativos, otras tecnologías en la nube. Por lo tanto, el IBMI viene siendo un servidor más. En términos de seguridad, a veces me dicen, el reto de la seguridad. No, para nada, porque esto es un servidor más que se conecta a tu entorno de red. O los servidores, en caso que sean muchos, y los clientes reciben un servidor con su consola, importante esto que a veces preguntan lo de la consola, con sus credenciales y conectado a su entorno de red sin que haya otro agente, otro empresa, otro prestador de servicio que tenga acceso a este servidor. En el caso de la nube privada, hay una diferencia con la nube pública que tiene que ver con que el prestador de servicio, por lo general, posee el acceso a las credenciales a la LPAR en términos de la consola. En el caso de la nube pública, no. Y les explico. Por ejemplo, en el caso de CDS Américas es partner de SkyTab para proveer servidores o máquinas virtuales en la nube pública. SkyTab su entorno está sobre Microsoft Azure. Es decir, que desde el entorno de Azure se pueden crear máquinas virtuales Windows, Linux y también máquinas IBMI. En este caso particular, el servidor se encuentra disponible no solamente cuando se configura, se crea con la versión, nivel de PTF, etcétera, que se requiera, y se le entrega al cliente incluso la consola, el acceso a la consola, de manera tal de que no solamente se conecta al entorno del cliente, sino se le entregan todas las credenciales y el proveedor de servicio no posee, digamos, credenciales o no, en caso que lo desee, sí, obviamente, por un tema de administración, de tercerización de servicios, etcétera. Pero si el cliente requiere tener todas sus credenciales en su mano y el acceso a la consola, podría darse de esta forma. Eso es en el caso de la nube pública, al menos la de SkyTab, que está basado en Microsoft Azure. Yo les hablaba antes sobre el tema de los satélites. Fíjense, en el caso de SkyTab, aquí no di el ejemplo, pero aprovecho y lo doy. Tú puedes crear un entorno donde tengas 10 servidores Windows, por dar un ejemplo, y el servidor de producción, que viene siendo quizás un IBMI o de contingencia, depende cuál sea el caso. Lo que quiero transmitirles es todos los satélites pueden estar juntos en el mismo lugar, ¿ok? También puede ser híbrido, pero para esto, bueno, ya vamos a hablar un poco de los pasos y de la importancia de cómo implementar o hacer las pruebas apropiadas para ver si mi organización puede funcionar en la nube. En otro caso, organizaciones dicen, quiero tener todos mis servidores no productivos y no contingencia en la nube, con el objetivo de reducir los recursos de hardware que utilizan en mi servidor físico que tengo aquí en mi organización. Eso también es una opción, es una forma híbrida de tener los IBMI tanto on-premise como en la nube. Y otra cosa interesante, estos servidores no productivos por lo general requieren de muchos cambios. Creas ambientes de calidad
Hoy creas un ambiente, mañana lo desapareces, creas 3 servidores, los utilizas por 2 meses, después desaparece, o por ahí quizás viene una serie de pruebas, una serie de certificaciones y se requiere ampliar la cantidad de disco, de memoria que utilizan. Esa es la flexibilidad que les estaba transmitiendo anteriormente. En otro caso, también pasa que utilizamos estos servidores como repositorios de histórico. También podría funcionar, eso es otra forma en la que se utilizan los servidores en la nube. Pues no quiero invertir o no quiero tener dentro de mis dominios físicos una cantidad de discos para guardar información histórica. El disco en la nube es bastante económico y se puede configurar un pequeño servidor que no tenga tanto poder de cómputo, pero sí mucho espacio en disco para guardar información histórica. Yo sé que muchos en este punto del capítulo, perdón, se estarán preguntando ¿y cómo yo migro todo eso? Y lo ideal es que vean el resto de capítulos que vienen en relación con la nube, porque vamos a estar hablando de cómo migrar, de cómo funciona la contingencia, la alta disponibilidad, los respaldos, que también hacen mucho ruido cuando hablamos de este tema, la seguridad, etcétera. Lo que sí les puedo dar son los pasos. Estoy tocando muchos puntos, ¿no? De una forma muy general, muy somera. Lo primero es ver la aplicación, o las aplicaciones. ¿Qué aplicaciones tengo acá que podría llevarme a la nube? ¿Qué ambientes de mi aplicación podría llevarme a la nube? Esa es la identificación. Nosotros acompañamos a los clientes en todo este proceso. Luego viene, antes de mencionar, la parte del marco regulatorio, en caso que aplique las normas de mi empresa o de la empresa donde reside el servidor, las normas del país, las normas del sector y si hay la posibilidad de hacerlo. ¿Okay? Luego viene la selección del proveedor. Aquí, bueno, pregúntenos cómo. Aquí les damos todo el apoyo desde el primer paso. ¿Okay? Luego viene la parte de pruebas. Es la parte más interesante porque todo esto está muy lindo, pero tengo que probarlo. Y lo bueno de la nube pública es que con poca inversión podemos crear ambientes de prueba que duren un mes, 15 días, sin que eso signifique un dolor de cabeza ni nada para el cliente. ¿Okay? Luego de las pruebas, bueno, listo, ahí viene toda esta fase de migración y de definitivamente llevarse las aplicaciones o el poder de cómputo de algunos servidores a la nube. En resumen, y en relación con todos estos puntos de la nube IBM que someramente toqué hoy, lo más importante en esta etapa es romper el paradigma. Lo más importante es que sepamos que hay una opción y estudiarla y revisar a ver si realmente es conveniente. En términos de costo estoy segurísimo, muy seguro que es conveniente. Hay que revisar todo lo demás. ¿Qué estamos haciendo en CDS para apoyar a nuestros clientes desde México hasta Argentina y en algunos casos en España con relación a este tema? Pues revisar qué tienen, analizar sus capacidades, revisar su rendimiento y ver si ellos tienen la posibilidad de irse a la nube. En este caso luego pasamos a una fase de prueba, pero pregúntenos, nosotros divulgamos, sí, pero también acompañamos a los clientes en su estrategia. No me queda más nada que decir. Vayan a nuestro canal de YouTube. Les dejo para que revisen el resto de capítulos del podcast y otras cosas más que están ahí. Dentro de poco está el video en nuestro canal de YouTube de nuestra ponencia en el Common. Estuvo súper interesante. Escríbanos. Mi nombre es Osvaldo Carpio. Soy director de tecnología en CDS Américas. Estoy súper contento de estar acá con ustedes nuevamente. Les envío un abrazo. Chao.